En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, hoy en Radio Dos Luces tenemos al Sheikh Abdelghani Melara con el título de Se acerca el momento de rendir cuentas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah dice en el Corán, justo al principio de la sura de los profetas, Suratul Anbiya, la primera ley que aparece después del Basmala. Basmala es la expresión Bismillahirrahmanirrahim. La primera ley es اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Es decir, está cerca de la gente o se acerca a la gente su rendición de cuentas, es decir, el momento de rendir cuentas. وهم في غفلة معرضون. Y ellos, y podríamos traducir en español, y sin embargo ellos están en una inadvertencia, en un olvido, en una ghafla. Ghafla es lo contrario de dhikr. Dhikr es el recuerdo, ghafla es lo contrario, el olvido, la inadvertencia, la negligencia. Ellos están en una inadvertencia apartándose, es decir, apartándose de esa realidad. La realidad es que la hora de rendir cuentas está cada vez más cerca. Lo sabemos teóricamente. Además, comprobamos cómo pasan los días, la rapidez con la que pasan los días, las semanas, los meses, los años incluso. Y sin embargo, como que no siempre prestamos atención a ello. Prestamos atención cuando pasa algo majestuoso, algo yalal, cuando hay alguna desgracia o algo, inevitablemente piensas en ello. Pero la realidad es que todo va muy rápido. Y ahí hay como yo entiendo ahí dos asuntos. Uno es que hay que sumarse a esa realidad de la existencia, que es un cambio continuo, todo se está transformando continuamente, los átomos, todo está en continua transformación y evolución, y es importante estar en cambio, o sea, estar en una dinámica de cambio, aceptando lo que Allah nos pone delante, procedente de su decreto, que es la manifestación de su poder, lo que en cada momento nos va presentando. Por un lado esto. Y por otro lado, aferrarnos a algo que nos dé estabilidad. O sea, dentro de ese devenir, de ese cambio, aferrarnos a algo que nos dé estabilidad. En el hadith, sallallahu alaihi wasallam dijo que la acción que Allah ama más es la más constante, es aquella que es más constante, aunque sea poco. Entonces, nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado la Sharia, y la Sharia son cosas que están fijadas. El salat son 5 veces al día, es algo que es preceptivo, es un precepto, y está fijado. Allah dice en el Corán, Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente que el salat es para los creyentes algo que
está prescrito, es decir, una obligación prescrita, mauquta, en tiempos determinados. De manera que tenemos, dentro de ese devenir en el que las cosas están continuamente transformándose y cambiando, nosotros tenemos algo a lo que asirnos. Y eso es el salat, que son 5 veces al día. Y sabiendo además que una de las cosas que Allah ama más es la acción que es más constante, más persistente, aunque sea poca. Entonces tenemos que entender ese doble aspecto. Por un lado, la constancia, el mantenerse en lo que Allah nos ha hecho obligatorio, en ese regalo que es la Sharia, que es el Din, que es el Islam, que son los actos de adoración, que son inescapables, afortunadamente, recordando el hadith el hadith Qudsi, en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que Allah dice: mi siervo no se acerca a mí por algo que yo ame más que aquello que yo le he hecho preceptivo u obligatorio. Y luego continúa acercándose a mí, continúa el hadith, continúa Allah hablando, y luego continúa acercándose a mí con lo extraordinario, con los actos voluntarios, hasta que llega un punto en el que yo lo amo. Y cuando llega a ese punto, cuando yo lo amo, es la mano con la que toma las cosas, o es el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma las cosas, el pie con el que anda. Y si me pide, le doy, y si busca refugio en mí, se lo concedo. Ese es el triunfo absoluto. Pero eso tiene que ver con una continua transformación y con una continua renovación. Además, Allah subhanahu wa ta'ala nos tiene en tanta consideración que no nos deja tranquilos. Fijémonos en los recientes acontecimientos que están teniendo lugar en nuestra amada tierra de Palestina, lo que les afecta a nuestros amados hermanos de Palestina, que están dando un ejemplo además para toda la umma de firmeza, de paciencia, de lo que ahora llaman resiliencia, y un ejemplo de preferir a los demás, de confiar en Allah, de poner la confianza en Allah, y sale lo mejor de ellos, lo mejor de los creyentes, lo cual significa que en una situación luctuosa, en una situación terrible en muchos aspectos, terrible, de un inmenso dolor, y sin embargo ahí aflora una mayor cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, y hace que gente saque lo mejor de ellos mismos hasta convertirse en un ejemplo para todos nosotros, en un verdadero ejemplo para todos nosotros. Y oímos gente con un imán absolutamente esplendoroso y brillante y luminoso, diciendo cosas increíbles en las que creen firmemente. ¿Y cuál es la conclusión de esto? La conclusión es, bueno, hay muchas conclusiones. Una es que tenemos que reaccionar a ello, pero no de una forma equivocada. Nuestra reacción tiene que ser querer ser mejores para cambiar el mundo. Primero, dar el paso de que lo que les ocurre al resto de nuestros hermanos en toda la umma no nos sea nunca indiferente, y que tengamos la mejor opinión de ellos, más allá de diferencias
de criterio o de cualquier otra cosa, porque al final, cuando llega la hora de la verdad, solo emerge lo imprescindible, lo necesario, lo más importante. Lo otro desaparece. Y ya da igual que seas de una escuela o de otra, porque lo que permanece es lo esencial. Y es que todos reconocemos la unicidad de Allah, todos decimos La ilaha illallah, o todos decimos Ashhadu an la ilaha illallah, y todos decimos Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguamos que no hay ilah excepto Allah, y atestiguamos que Muhammad, atestiguamos que Muhammad es el mensajero de Allah. Y eso es lo que nos une. Entonces es aprovechar el tiempo, porque la gente joven, y es lógico, y es normal, piensan que van, aunque no lo piensen, o sea, viven la vida como si fueran a vivir para siempre, o como si fueran a vivir mucho tiempo, o como que la muerte o la decrepitud es algo que vendrá luego, más tarde. Y sin embargo las cosas están ocurriendo a cada instante, las cosas están ocurriendo ya, ahora mismo. Y da igual la edad que tengas, da igual dónde estés, da igual la situación en la que Allah te haya puesto, Allah se está manifestando en cada instante, en cada momento. Y hay que responder a ello. Y hay que responder con una intención de renovación continua. De manera que si uno incurre en alguna falta, en algún error, en alguna negligencia, en algún olvido, sabe que siempre está abierta la puerta de Tauba, de volverse a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah siempre está esperando que volvamos a Él. Y que lo que le interesa de nosotros es que lo reconozcamos y que seamos agradecidos con Él. No le interesa que seamos perfectos, porque Él ya es perfecto, no necesita perfección, lo que necesita es que sus criaturas, que su creación, reconozcan que Él es su creador y que Él es su Señor. Y ni siquiera necesita eso, pero Él ha establecido que las cosas sean así. Cuando decimos necesita, en realidad es una forma de hablar, igual que cuando decimos que Allah quiere lo que Allah quiere. Y siempre hablamos en función de lo que Él mismo declara en el Corán, porque Él nos dice en el Corán, hablando de sí mismo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Y todos sabemos, por lo que nos explicó Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, que ese para que me adoren significa para que me conozcan, es decir, para que me reconozcan como Señor, como dueño de ellos, como el que les da todo, el que les ha dado la vida, el que los mantiene en la vida continuamente, a cada instante, el que les da provisión, el que les da sus mejores estados, y los demás también. Reconocerlo en los opuestos, a través de sus nombres, tanto los nombres de majestad como los nombres de belleza. De manera que estos acontecimientos en los que todavía estamos, y que nos siguen afectando porque es inevitable, porque es necesario además, y porque afortunadamente tenemos corazón, alhamdulillah, son acontecimientos que nos deben hacer reflexionar siempre en un sentido positivo y alejándonos de cualquier tentativa, de cualquier tentación de seguir cualquier camino ciego o extraviado en el que hay resentimiento, rencor, locura, odio. No es nuestro asunto. Nosotros amamos lo que Allah ama y odiamos lo que Allah odia. Pero nosotros, cuando miramos a las criaturas de Allah, los podemos mirar con dos ojos. Uno es el ojo de la Sharia, de la ley externa, la ley revelada, y otro es el ojo de la realidad,
de la haqiqa. Cuando miramos a la gente, incluso a los kufar, a los munafiqun, a los mushrikun, cuando miramos a la gente con el ojo de la realidad, de la haqiqa, no les queda más remedio que reconocer y ver y descubrir que lo que están haciendo no sé cómo decirlo sin incurrir en algo incorrecto, Allah me perdone. Lo que están haciendo es simplemente que se está manifestando en ellos el decreto de Allah y que merecen en ese sentido conmiseración, como solía hacer Isa, alayhi salam, el profeta Jesús, el profeta Isa, que sentía conmiseración por los kuffar y por los que cometían faltas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la realidad. Porque todos estamos bajo el decreto de Allah y no sabemos qué será de nosotros, qué decreto nos está esperando. Por eso no podemos, o sea, internamente, desde el punto de vista de la haqiqa, no podemos juzgar a la gente. Pero desde el punto de vista de la Sharia hay que establecer la ley de Allah. Y hay actos que lógicamente tienen una repercusión y tienen un castigo. Pero tenemos que tener furqán. O sea, la Sharia solo se puede establecer y cumplir y hacerla cumplir si hay furqán, si hay discernimiento, si no hay locura, si no hay extravío. Es necesario aferrarse a una guía recta. Es necesario seguir a aquellos ulama, aquella gente de conocimiento que nos están llamando al Sirat al-Mustaqim de una forma correcta y evitar todos aquellos que nos llaman a la confusión, a un rencor que no tiene frutos, a un odio que es estéril y que no tiene que ver con la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y no es que nosotros evitemos lo majestuoso en la vida. No se trata de que, como yo he tenido algunas experiencias a lo largo de mi vida con ciertos musulmanes, cuando en alguna ocasión me he enfadado por algo y ya, aji, hermano, no te enfades. Digo, bueno, si es que enfadarse no es el problema. Enfadarse es absolutamente humano. Uno se enfada y si se extralimita, pide disculpas, pide perdón, se vuelve a Allah y pide perdón. Pero somos seres humanos. Pero hay que seguir el camino recto, que es el camino de la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mirar cómo actuó él, cómo hizo él en las distintas situaciones en las que Allah lo puso en su vida. Porque toda su vida, y no lo podemos olvidar, no fue otra cosa que desarrollar lo que todos los profetas han traído, que es esa realidad de que la ilaha illallah, de que no hay realidad, de que no hay nada digno de adorar excepto a Allah, desarrollarlo en todos los aspectos de la vida. Y Allah lo puso en todo tipo de situaciones para que actuara de una forma que fuera un ejemplo para nosotros. Un ejemplo posible, alcanzable y que se puede seguir. Entonces, cuando tuvo que combatir, combatió. Y fue fiero en el combate. Pero cuando tuvo que perdonar, perdonó. Cuando tuvo que ser misericordioso, lo fue. Cuando tuvo que ser generoso, lo fue. Cuando tuvo que ser ecuánime, lo fue. Etcétera, etcétera, etcétera. Y él reunió las mejores cualidades de carácter. Y él es nuestro modelo. Y con esto termino esta pequeña reflexión de hoy. Hasta la próxima vez, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.